Hola mi querida arañita, bienvenida a tu canal favorito de Aprende y Emprende con Fabi. En esta oportunidad tenemos este hermoso diseño bicolor de corazones. Me encantaría que ustedes también estuvieran presentes en el paso a paso para que lo puedan realizar desde cero. Y como siempre, comenzamos con los materiales que necesitas. Utilizaremos hilo coreano de 40 centímetros de largo. También tenemos dos hilos de 80 centímetros que serán los hilos anudadores. Utilizaremos nuestras mostacillas de color dorada, estas son de número 8, y corazones de plata para decorar nuestra pulsera. Recuerda que este es un curso gratis, así que puedes escribirme a nuestro WhatsApp para inscribirte de forma gratuita, donde tendrás asesoría totalmente gratis. Comencemos con nuestro hilo de 40 centímetros, este de color negro, y quemaremos una de las puntitas de nuestro hilo para que queden muy finitas estilo aguja. Quemamos bastante, esperamos un poco y luego con nuestros dedos damos pequeños toques alargándola para que queden súper finitas y podamos introducir todos los abalorios. Vamos a comenzar colocando todos los corazones. El corazón que voy a utilizar tiene el agujerito súper finito, por eso vamos a introducir solo un hilo. Aquí vamos a introducir los 3 corazones que voy a utilizar y si se le dificulta pasar nuestro hilo, puedes buscar la ayuda de una pinza para poder colocar todos los hilos dentro de nuestro hilo. Así. Listo. Cuando tengamos todos los corazones listos, vamos a llevarlo exactamente en la mitad. Y para saber cuál es la mitad de nuestro hilo, basta con unir las puntas y así encontraremos la mitad exacta. Allí es donde ubicaremos los 3 corazones. Así. Los acomodamos para que todos queden mirando hacia el mismo lado y nos debe quedar de esta forma. Ahora vamos a trabajar en un extremo de los corazones, aquí. Vamos a utilizar nuestra carpeta de ganchos, cinta adhesiva, ganchitos, lo que tengas disponible para mantener tenso este hilo central y así trabajar con comodidad. Muy bien, lo colocaré aquí en la parte de arriba con la carpeta de ganchos y en la parte de abajo con un ganchito que mantenga el hilo de color negro tenso. Acá tenemos el hilo de 80 centímetros de largo, el cual buscaré la mitad y lo colocaré en la parte de abajo de nuestro hilo central. Comenzaré a hacer 2 nudos planos, con el de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo del hilo central y saldrá por este agujerito. Apretamos sin perder la mitad de nuestro hilo y lo llevamos bien pegadito a nuestros corazones. Muy bien, ahora con el segundo nudo, con el de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo. Como puedes ver, el nudo plano se alterna los hilos de lado y lado para que nos quede el nudo derecho y perfecto. Luego de hacer el nudo plano, vamos a colocar mostacillas de lado y lado en los hilos anudadores. Por eso voy a quemar y colocar los hilos súper finitos, cada uno de nuestros hilos anudadores para que las mostacillas puedan entrar con facilidad. Listo. Ahora vamos a colocar una mostacilla en el lado derecho y una mostacilla en el lado izquierdo. Esta de color dorado que queda súper lindo. La llevamos bien pegadita al tejido y hacemos 2 nudos planos más. El de la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y apretamos fuerte. Ahora con el de la izquierda por encima, el de la derecha por debajo, sale por este agujerito y apretamos fuerte. Y listo, ya tenemos 2 nudos planos de separación para colocar las siguientes mostacillas de lado y lado. Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo colocaremos una mostacilla bien pegadita al tejido. Luego de colocar esta mostacilla, volvemos y realizamos 2 nudos planos. Si eres principiante y no sabes cómo hacer el nudo plano, observa por dónde pasa, por dónde entra el hilo, para que ustedes también puedan copiarlo y que su pulsera quede exactamente igual. Miren que alternamos los hilos de lado y lado para que el nudo plano quede derecho. Si tiende a doblarse hacia un lado es porque has comenzado el nudo con el mismo hilo del nudo anterior. Acá volvemos y colocamos mostacillas en cada hilo y hacemos nuevamente 2 nudos planos. Yo voy a colocar esta cantidad, 3 mostacillas y la cantidad de nudo plano para separar cada una de las mostacillas. Estos son los 2 últimos nudos planos que voy a realizar. Luego de estos 2 nudos planos vamos a comenzar a hacer nudo entorchado. ¿Sí? Vamos a cambiar el modelo de nuestro nudo. Para el nudo entorchado siempre debemos comenzar con el mismo lado porque necesitamos que nuestro
tejido se vaya entorchando. Así que siempre vamos a comenzar con el hilo del lado derecho. Como puedes ver, siempre es con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Y repetimos varias veces haciendo el mismo movimiento para que vamos observando cómo el tejido se va entorchando por sí solo. Miren. Muy bien, con la derecha por encima, el de la izquierda por debajo y sale por este agujerito. Como puedes observar, cuando coloco el de la derecha por encima, el de la izquierda va por encima del hilo de la derecha, luego por debajo del hilo central y sale por el agujerito del lado derecho. Esto lo vamos a repetir hasta tener 4 centímetros de largo solo del nudo entorchado. ¿Listo? Si tomamos medida desde el principio del nudo plano hasta aquí, tenemos 6 centímetros de largo. Si deseas tu pulsera más larga, puedes seguir realizando el nudo entorchado para que quede perfecta. Cuando terminemos, cortamos el hilo que nos sobra y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor. Un buen sello hará que tu pulsera no se nos vaya a desarmar en el futuro. Muy bien, este lado ya lo tenemos terminado. Ahora lo que vamos a hacer en este extremo es realizar un nudo simple bien pegadito al tejido. Esto hará que proteja el sello que acabamos de realizar para que no se nos vaya a desarmar. Muy bien, ahora damos vuelta y este mismo procedimiento lo haremos en este extremo. Por eso vamos a tensar nuestro hilo nuevamente, este hilo central, y utilizaremos el otro hilo de 80 centímetros. Yo lo cambié de color, ahora es de color rosa. Pero por supuesto tú puedes utilizar los mismos colores o combinaciones que más te guste. Doblamos a la mitad este hilo de 80 centímetros y lo colocamos por debajo de nuestro hilo central. Y realizaremos el mismo procedimiento que hicimos en la parte de arriba. Recuerde que comenzamos con 2 nudos planos. El nudo que vayas a realizar debe quedar bien pegadito a los corazones para que ajuste perfectamente. Recuerda que el nudo plano se alterna los hilos de lado y lado. Si este lo comenzaste con la derecha, el siguiente nudo lo debes comenzar con la izquierda y el de la derecha por debajo. Luego de 2 nudos planos colocamos una mostacilla en el lado derecho y en el lado izquierdo. Y hacemos 2 nudos planos nuevamente como separación antes de colocar las siguientes mostacillas. Listo, volvemos y colocamos las mostacillas de lado y lado y 2 nudos planos más, alternando los hilos de lado y lado para que quede derecho nuestro tejido. Colocamos las últimas mostacillas de lado y lado y 2 nudos planos más. Estos son los 2 nudos planos finales. El resto de tejido será de nudo entorchado. Como le expliqué en el nudo anterior, el nudo entorchado siempre se comienza con el mismo hilo, en esta ocasión con el hilo del lado derecho por encima y el del lado izquierdo por debajo. Si repetimos esta acción varias veces, podemos observar cómo el tejido se va entorchando por sí solo. Este tejido lo vamos a repetir hasta tener 4 centímetros de largo. Así, todo el tejido desde el nudo plano hasta final de tejido de nudo entorchado tenemos 6 a 7 centímetros de largo. Podemos cortar los hilos que te sobren y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Si quieres un trabajo impecable a la hora de hacer el sello, no olvides utilizar la llama transparente o azul para que les quede un trabajo impecable. Así, listo. Ahora vamos a realizar el mismo nudo que hicimos en la parte de arriba. Miren lo hermoso que se ve, me encanta. Estos dos colores hacen una excelente combinación y puedes utilizar este modelo de pulsera o combinación para cuando hacemos la fiesta de descubrir el sexo. Así que tienes una gran variedad de combinaciones que puedes hacer para tus pulseras. Acá vamos a realizar el mismo nudo que realizamos en el otro extremo de nuestra pulsera, bien pegadito al tejido. Este nudo es muy importante porque protegerá primero el sello y también la forma de nuestro tejido para abrir y cerrar la pulsera sin dificultad. Ahora vamos a colocar una de las mostacillas para decorar las puntas de nuestra pulsera. Yo voy a colocar varias. Ustedes pueden colocar una o la cantidad que desees. Acá, luego de colocar las mostacillas, vamos a realizar un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Es la separación que siempre recomiendo para el cierre corredizo. Por aquí está bien, apretamos fuerte, subimos las mostacillas hacia las puntas y así nos debe quedar. Este hilo que nos sobra debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que este nudito no se nos vaya a desarmar y quede un trabajo impecable. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Colocaremos 2 mostacillas y vamos a realizar el nudo
dejando la separación de 6 centímetros. Listo, así nos ha quedado nuestro hermoso diseño con nudo entorchado y nudo plano. ¿Qué les parece? Para este hermoso diseño vamos a realizar el cierre. Para el cierre corredizo utilizaré una hebra de 20 centímetros. Cruzaremos los hilos de cada extremo y aquí es donde realizaremos el cierre. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a doblar la punta. Este bucle que se hace vamos a colocarlo encima de los hilos de nuestra pulsera de esta forma, por encima. Tomamos el hilo más largo, y empezamos a rodear todos los hilos de la pulsera, cada una de las vueltas una al lado de la otra, guiada de derecha a izquierda, así. Apretamos cada una de las vueltas para que el cierre corredizo quede firme y no se nos vaya a desarmar en el futuro. Apretamos fuerte y la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto. Cuando terminemos de dar vueltas, levantamos este bucle y pasaremos nuestro hilo de abajo hacia arriba. Apretamos muy bien y alamos el otro extremo para cerrar este bucle y sellar nuestro cierre corredizo. Apretamos muy bien todos los hilos y ahora solo queda cortar y sellar los hilos que nos sobran. Listo. Recuerda que el sello no debe tocar los hilos de la pulsera. Así que te recomiendo hacer el sello encima del propio nudo para que quede lo más lejos posible de los hilos de la pulsera. Muy bien, verificamos si los hilos deslizan y vemos que desliza perfectamente. Tenemos un resultado muy bonito. Me encantaría, mis queridas arañitas, que puedan dejar en los comentarios su opinión acerca de este hermoso y original diseño. ¿Qué les pareció? ¿O qué combinaciones realizarías tú tu pulsera? Déjamelo saber en los comentarios, para mí es muy importante. Recuerda que este es un curso gratis. Puedes compartir esta clase en tus redes sociales, a tus amistades o en grupos de macramé donde las personas desean aprender este maravilloso arte desde cero y ganar dinero con sus propias manos.